El título es Asociación de... O sea, es la que representa la Asociación de Familiares y Pacientes de Trastorno Bipolar, a cargo de Beatriz Pacheco, psicóloga colaboradora de BAU. Bueno, buenos días a todos. Me alegro mucho de estar aquí en esta ya sexta jornada. Hay muchas caras conocidas, ya nos volvemos a ver. Y bueno, este año especialmente contenta porque me ha tocado hablar de la asociación. Otro año hemos hablado de comorbilidades, de otro tipo de cosas, de la parte de salud y demás, pero este año vamos a hablar de lo que realmente hacemos y cómo trabajamos allí. Bueno, la asociación nació en abril de 2007, lleva ya muchos años funcionando. Ese año cerró con 59 socios y poco a poco ha ido aumentando. Actualmente cuenta con 305 asociados. Y bueno, surgió con el fin de crear un espacio en el cual se pudieran cubrir las necesidades a las que los dispositivos, los centros de salud y los equipos de salud mental y demás no llegaban, pues evidentemente por falta de tiempo, pues por el propio sistema, cómo está estructurado y demás. Todo se inició inicialmente a través de un contacto por internet en el que se reunieron varias personas que tenían estas necesidades y empezaron a quedar inicialmente en cafeterías. Muchos de los que estáis aquí recordaréis esa época, ¿no? No había espacio. Luego, poco a poco fue creciendo, se fueron ya moviendo los miembros de la asociación, que desde el principio han sido muy activos. La asociación ha trabajado mucho en este sentido y se consiguió en la plataforma de voluntariado que se hicieran las reuniones. Durante los meses de verano, después ya pasamos al Centro Social del Perchel, que también estuvimos un tiempo, por allí por el Mercado del Carmen, pero durante los meses de verano cerraba. Entonces, centros hospitalarios como el Centro Asistencial San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias cedían sus instalaciones para que en verano pudiésemos seguir con las reuniones y más fresquitos porque allí tenían un sistema de aire acondicionado mucho mejor montado. Y desde julio del 2009 el Ayuntamiento ya concedió la sede oficial de BAO, que a día de hoy está en Ciudad Jardín, en calle Las Moreras. ¿Cuáles son los objetivos con los que nace BAO? Lo que pretendía un poco ir abarcando. Informar a la población general, porque creemos que hay que concienciar a todo el mundo debido al estigma que existe en torno a las enfermedades mentales, y orientar a pacientes y familiares, ¿no? que llegado el momento del diagnóstico no saben muy bien por dónde tirar y cómo abordarlo y cómo recibirlo, y esos momentos son fundamentales, son claves, ¿no? De cara a decidir los pasos que se van a dar. Ayudar al paciente a entender que no se está solo ante esto, que se identifique con otras personas y que entienda un poco lo que le pasa y que aprenda a convivir con la enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad que realmente, si se lleva bien con una adecuada farmacoterapia, se consigue dar la tecla, el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento farmacológico y luego va trabajando, ¿no? A nivel, como ha comentado el doctor Eloy, de pautas de psicoeducación, a nivel personal, psicoterapia y demás, pues va consiguiendo una buena evolución que realmente se deriva en una estabilidad que puede ser muy duradera. Y es cierto que, a diferencia de otras patologías mentales, no es una enfermedad que por norma general genere esos síntomas a lo mejor residuales que otras patologías sí. Entonces la calidad de vida puede ser muy buena. Otro de los objetivos es crear una red social de acogida y trabajar las relaciones sociales, que muchas veces se ven deterioradas por el propio autoestigma, no solo el estigma de la sociedad, sino lo que las propias personas van sintiendo. Soy enfermo, ahora tengo que tomar un tratamiento de por vida, y esto ya va haciendo que a lo mejor se genere un aislamiento y se encierre más en sí mismo. Promover la aceptación, como he dicho antes. Transmitir la necesidad de la buena adherencia, esto es fundamental. Muchas veces el error que es bastante frecuente en los pacientes es que cuando se perciben mejor, pues deciden abandonar la medicación por considerar que ya no la necesitan, cuando precisamente esa mejoría deviene del fármaco, ¿no? Que ha conseguido estabilizar la crisis. Fomentar el autoconocimiento para detectar los síntomas previos a una crisis y actuar. Esto es lo que nosotros le llamamos, lo que se llama los pródromos. Los pródromos son las señales de alerta que nos avisan de que un episodio tanto de manía como de depresión pues va a iniciarse. Entonces, en la asociación trabajamos mucho en este sentido para que los afectados y sus referentes, también los familiares, es muy importante, conozcan cómo funciona su trastorno. Luchar contra el estigma y la autoestima, ya lo hemos comentado, y fomentar los grupos de ayuda mutua. Autoayuda y una adecuada psicoterapia como complemento al tratamiento farmacológico, que siempre es imprescindible. ¿Cómo funciona y trabaja BAO? La mayoría de los usuarios llegan por derivación de allegados o de familiares, o porque la asociación ya cada vez se mueve más y entonces se da a conocer.
Normalmente la población contacta vía mail o teléfono, aproximadamente en un 50% de los casos, ¿no? 50% mail y teléfono. Aunque sí es cierto que si contactan por mail siempre se le deriva al teléfono, pues porque se considera que es una acogida mucho más cercana, ¿no? Más de tú a tú, aunque no sea todavía en persona, pero suele ser más terapéutico eso. Entonces, bueno, en esa llamada telefónica se escucha la demanda, se contiene el malestar, normalmente suelen estar muy angustiados. Ahora veremos quién llama más, quién llama menos. Y se les da un poco de orientación, ¿no? Una orientación básica en una primera recepción. Normalmente se les da una cita lo antes posible y, bueno, decir que todas las semanas hay usuarios citados en la asociación desde los inicios, o sea que casi todas las semanas llega gente nueva. Hay 2 requisitos para ser recibido en esta cita que se plantea. Una es que tengan diagnosticado el trastorno bipolar y otro requisito para ser recibidos que vengan de forma voluntaria. En esa cita de recepción y acogida, bueno, los usuarios vuelven a ser recibidos por voluntarios, normalmente por alguien de la junta directiva, por la presidenta, suele ser frecuente. En estas citas se les acoge, se les escucha, se les contiene, suelen llegar muy angustiados. Estas citas son las de un poco volcar, ¿no? Todo el caso y contar lo que le pasa y la sintomatología, y un poco ahí es como descargar, ¿no? Se les explica cómo funcionamos y cómo trabajamos, y se les ofrece la posibilidad de que entren ese mismo día al GAM. Es decir, los GAM, los grupos de ayuda mutua, se hacen los lunes por la tarde y siempre se les da esa cita de acogida el lunes por la tarde antes de empezar la reunión. Se hace una cita previa, concertada y demás, y se les da esa posibilidad. Se les ofrece, nunca se les obliga a entrar, para nada. Sería totalmente contraterapéutico. Entonces, es cierto que, bueno, la mayoría de la gente suele acceder. Ahora veremos un poco, aproximadamente un 90% de las personas que acuden a esa primera cita deciden que sí, que se van a quedar un poco al GAM, a escuchar. Sí es importante pues que, bueno, siempre se les pide la confidencialidad, que siempre es un aspecto que tenemos muy presente en la asociación. Y, bueno, realmente el grupo sostiene muchísimo la angustia de esas personas que llegan. De ese 90% de usuarios que entran al GAM el primer día, aproximadamente un 75% ya continúan viniendo a la asociación, o sea, ya cogen el rodaje y empiezan a trabajar, o sea que son cifras bastante buenas. ¿Qué perfil de usuarios recibimos? Pues normalmente acuden más familiares que afectados, esta es la tónica habitual, ¿no? Aproximadamente un 60% de familiares y un 40% de afectados. Los familiares suelen venir solos y a veces nunca llegan a acudir los afectados con ellos, es decir, ellos continúan en la asociación y trabajan como referentes y conocen la patología, pero nunca llega a venir el afectado. Son los menos casos, pero también los tenemos. Y a otras veces ocurre pues que a lo largo del tiempo ese familiar o ese afectado, mejor dicho, va fluctuando y en algún momento sí decide, como no se quemó el cartucho inicialmente, como decíamos, sí decide participar y probar y a ver qué tal. Entonces, cuando se incorporan, normalmente se quedan. Los pacientes en depresión suelen venir traídos, a eso me refería al principio cuando he dicho que hay gente que sí viene un poco más traída, porque evidentemente la sintomatología depresiva en sí mismo implica pues apatía, anedonia, el sueño aumenta, cuesta trabajo levantarse, entonces tienen que ser un poquito arrastrados, pero ese arrastrar ahí sí es más terapéutico, ¿vale? Si hay patología dual, la cosa se complica, porque normalmente hacemos un abordaje, ¿no?, de cómo se debe manejar este trastorno y de que no es viable el compatibilizar el fármaco y la buena evolución del trastorno con el consumo. Entonces, en el momento que a lo mejor una persona consume, eso ya le genera mucho rechazo y tienden a no querer oír eso. Ahí es cuando a veces sí nos coordinamos con equipos de trabajo en adicciones. BAO casi que, nunca desde el principio ha tenido una financiación, funciona como una asociación sin ánimo de lucro y se gestiona básicamente con las cuotas de los socios, que son bastante simbólicas, colaboraciones, puntuales donaciones y subvenciones que debido a los tiempos pues se están viendo muy recortadas. Entonces yo sí quería aprovechar, la verdad, hacer un llamamiento desde aquí a que la gente lo tenga esto en cuenta y se asocie, porque realmente es un bien para todos y lo que hemos dicho, ¿no? La prevalencia es alta, 1 de cada 4, como comentaba Miriam al principio, pueden sufrir a lo largo de su vida un trastorno mental y bueno, aquí hay muchos múltiplos de 4 y nadie está exento realmente a padecer en algún momento de su vida ansiedad o cualquier otra cosa. Entonces es importante que no es necesario ser psiquiatra o afectado familiar para asociarse, sino gente que esté un poco en relación o le interese el tema o lo que sea.
Y bueno, de alguna manera lo que trabajamos en BAO básicamente se resume en estos ejes. Los grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua son la base y el eje fundamental de BAO. Estas son las reuniones semanales que se realizan todos los lunes por la tarde, excepto casi que el mes de agosto y feria, pero durante todo el año están funcionando. Y bueno, en él participan familiares afectados y el objetivo principal es el de acogida, contención, guían al paciente, hacen que se identifique, ya os digo que es la base, ¿no? La psicoeducación, ya la ha comentado también el doctor Eloy, es el eje o el abordaje esencial que además está demostrado en todas las guías de práctica clínica del trastorno bipolar como un tratamiento eficaz, ¿no? Y que reduce el número de recaídas y de ingresos. Las terapias de grupo es uno de los últimos abordajes que hemos incorporado en BAO y la verdad que ha funcionado muy bien y que queremos seguir en esta línea y haciendo más grupos. Se ha hecho una evaluación pre-test, post-test, ¿no? De una serie de cuestionarios y demás y se ve que realmente las variables como autoestima, asertividad, estabilidad emocional, manejo y afrontamiento de conflictos y demás mejoran, ¿no? al tiempo de finalizar el tratamiento. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta para seguir incorporándolo. Los talleres, bueno, son diseñados en función de las necesidades que va habiendo la propia asociación y de la bibliografía existente de lo que se va avanzando, ¿no? De lo que se va publicando con respecto a trastorno bipolar. Charlas de profesionales que puntualmente colaboran, ¿no? En trabajadores sociales o abogadas o psiquiatras, psicólogos, que lo que básicamente nosotros somos los que un poco vamos ahí gestionando las charlas y son pues, sobre temáticas que pueden ser de interés para los socios, ¿no? Recursos, tutelas, curatelas, dispositivos, manejo de gestos autolíticos. Hacemos muchas charlas del tema del suicidio porque es de las patologías donde hay más prevalencia tanto de ideación como de gestos y tentativas autolíticas. Y bueno, las jornadas, ¿no? Como ya veis, son las sextas, las hemos puesto aquí todas, con el objetivo de dar difusión, informar a la población, desestigmatizar, etcétera. También se reciben estudiantes, sobre todo de psicología y de criminología, que bueno, vienen un poco a hacer trabajo, a formarse, proyectos de investigación y a conocer más de cerca la patología. También miembros de BAO puntualmente son invitados a las facultades a dar charlas de cómo es el trastorno, de cómo evoluciona, un poco, y la verdad que suelen tener muy buena acogida y funcionan muy bien. Las perspectivas de futuro, pues BAO pretende seguir en la misma línea, dando cobertura y ampliando servicios, haciendo más hincapié quizás en la formación, en la investigación, ampliando las terapias de grupo, los trabajos, los talleres terapéuticos, aún sabiendo las dificultades que hay, pero bueno, es la intención que tenemos y bueno, abiertos a todo tipo de colaboraciones con otras asociaciones y demás. Y decir que bueno, ahora mismo tenemos una página web, pero está en construcción una nueva, que es esa que aparece ahí en amarillito. Vamos a poner un vídeo. Hemos considerado que de alguna forma la mejor manera de explicar cómo trabaja BAO y cómo funcionamos y cómo se sienten allí los miembros y demás es a través de sus testimonios y en sus propias palabras. Entonces hemos hecho un vídeo que de alguna manera van respondiendo a ciertas preguntas en torno a esta temática o a este tema. Y yo sí quería agradecer las personas que han colaborado para hacer este vídeo, pues por su valentía, por su siempre están dispuestos a colaborar con todo y la verdad que es una alegría trabajar así. Bueno, pues ya con esto finalizo mi ponencia y bueno, dar las gracias de nuevo a las personas que han colaborado para hacer el vídeo. Gracias.